Somos libres porque Él nos hizo libres. Oh, santo, santo, santo. Santo eres tú, mi Señor. Te glorificamos, Padre. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Padre. El que quiera danzar puede hacerlo. Es libre de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Brillando en mí, a través de mí, una cara que todos puedan ver, que todos
estar en la presencia del Señor. Qué lindo es Dios, amén. Hermano, qué bueno estar en la casa de Dios, ¿verdad que sí? Qué bueno estar en la presencia del Señor. Como decía la pastora Blady, hoy es un día especial. Empezamos una semana especial para nosotros los cristianos. Hoy fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús, montado sobre un pollino. Esa entrada triunfal permitió que comenzara la obra de amor más grande que ha existido sobre la faz de la tierra, la obra de la cruz. Una obra que nos trajo a todos nosotros, una obra que nos alcanzó a todos nosotros. Una obra que nos dio la identidad que tenemos en Cristo. Una obra que permite que sepamos quiénes somos en Cristo. La semana pasada hablaba el pastor Román de vivos en Cristo. Hoy, el pastor Kenneth nos va a traer la palabra y va a hablarnos acerca de lo que significa ser triunfantes en Cristo. Porque ¿cuántos han tenido la victoria en Cristo? ¿Cuántos somos victoriosos en Cristo? Vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido. Que todo el mundo allá afuera piense que somos mil aquí dentro. Vamos a hacer mucho ruido. Porque la gloria no es para ninguno de nosotros. La gloria es total y completamente para Él. Y nosotros vinimos a adorarlo y a alabarlo. Adorarlo por los cánticos que estuvieron gloriosos. Alabarlo con la palabra. Pastor, ¿tiene? Ahora procedemos a entrar en la palabra. Santo Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Una mano a la persona que está a su lado ahí. Si está cerca de alguien, busque a alguien que esté cerca suyo. Vamos a declarar que Él es nuestro gran vencedor de nosotros. Diga a la persona que está a su lado. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de ti en esta tarde, sabiendo de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros lo va a perfeccionar hasta el fin. Padre, yo bendigo a mi hermano, a mi hermana, y oro que la gracia de Dios sobreabunde en la vida de mi hermano y mi hermana, Señor. Oro que tú seas revelado de una manera poderosa, que sus ojos sean abiertos y que puedan ver que tu triunfo es su triunfo también, Señor. Padre, bendecimos cada familia en este lugar. Queremos honrar tu palabra, Señor. Queremos bendecirte y honrar tu presencia también. Y que toda la gloria, toda la alabanza sea solamente tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento y estar en pie. Amén. Dios es bueno. Dios es fiel. Amén. Gracias por esos amenes. Realmente. Nada, buena iglesia pentecostal, ¿no es cierto? Aleluya. Aleluya. Quisiera compartir en este día una palabra que creo que es valiosísima, no solamente para el tiempo que nos toca vivir, pero también para cada día que nos toca vivir. Porque nosotros no somos victoriosos una vez al año, somos victoriosos de día en día, todos los 365 días al año, ¿no es cierto? Así lo sintamos o no lo sintamos. A veces en nuestras emociones estamos un poco down, ¿no es cierto? Y no nos sentimos muy victoriosos. Sentimos, ay, sí, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, poderoso, fiel eres tú, Señor. Pero estamos ahí como un poco down. El Señor siempre nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo, dice la palabra. Amén. Así que Él es el gran vencedor. Él es el gran victorioso. Vivimos tiempo donde, mire, si usted pone su atención en las noticias y cuando vienen elecciones, los políticos todos fallan, ¿no es cierto? Entonces dicen amén. No, bueno, tienes una mente grande, ¿no es cierto? Todos los líderes nos han fallado, todos los políticos han fallado. Me va un poco la batería, creo que no está. Todos los líderes nos han fallado. Creo que incluso dentro de nuestros hogares, a veces nosotros llegamos y vamos un poco atrás y encontramos muchas veces como que, pues también. Amén.
Aleluya. Incluso hasta pues nuestros progenitores nos fallaron, ¿no es cierto? Por eso la palabra dice: maldito el que confía ¿en quién? En el hombre, ¿verdad? Porque nuestros ojos tienen que estar puestos en Dios, tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40. Lucas 19, 28 al 40. Y digo esto que mencioné hace un momento porque el evangelio de Lucas es un evangelio donde Lucas proporciona un relato bien documentado acerca de la vida de Jesús. Y además, Lucas muestra a Jesús 100% hombre, 100% Dios. Amén. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y Él llega y se hace parte de nosotros, y es la esperanza hecha carne en nosotros. Ahora Lucas lo presenta así, moviéndose entre la gente con compasión, porque la compasión es necesaria en un mundo donde hay gente que está sufriendo a causa de tantas cosas y desalientos. La garganta mía ya no me ayuda tanto, así que gracias por el agua, fuiste guiado. Moviéndose entre la gente con compasión para traerle libertad, infinidad de cosas que les oprimían. Entonces, en esa perspectiva, vamos a mirar nosotros este pasaje en este día. Es Jesús iniciando no solamente la obra de amor más maravillosa que nadie pudo haber iniciado, la obra de poder más grande que jamás nadie iniciará, la obra de redención y de transformación que nadie podrá hacer nunca. Él inicia en ese instante su camino a la cruz, y es la respuesta para una humanidad sin esperanza, una humanidad la cual necesita no solamente un Salvador, pero también un Señor triunfante en medio de nosotros. Entonces, quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 19, y dice, vamos a leer los versículos que están del 28 hasta el 44. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Bethsagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y en la gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para ti, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
quiero compartir con ustedes 3 cosas importantes que encontramos en este pasaje en el día de hoy. Y número 1, estas 3 cosas tienen que ver con el evento que ahí está sucediendo. Primero, déjenme decir que hay 3 cosas claras. Después de eso vamos a ver los 3 puntos que tenemos. Primero, el pasaje entero revela que las acciones cumplieron una profecía. Esa profecía se encuentra en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y habla acerca de la venida de Jesús, cómo Jesús entra en Jerusalén, cómo inicia Jesús su camino a la cruz, montado sobre un pollino. De manera que ese momento es un momento climático, es un momento realmente trascendental, porque es el cumplimiento de una palabra profética dada cientos de años atrás. Incluso durante el periodo de los 400 años de silencio, donde no había una palabra profética, esa palabra resonaba en el corazón de cada judío piadoso, la venida del Mesías. Esa palabra era algo que estaba constantemente en el corazón y era recordada por aquellos que se sentaban en las sinagogas a leer la palabra y a recordar y a reflexionar acerca de la esperanza que habían recibido años atrás acerca de la venida de un gran Mesías. En medio de todo lo que fue la opresión de los imperios donde ellos fueron esclavos, esta palabra sostenía fuertemente la vida de estos hombres y de estas mujeres. Ahora, déjenme decirle una cosa, para nosotros es exactamente lo mismo también. Nosotros tenemos una palabra hecha carne, se llama Jesucristo. Y Él murió en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos y hoy en día está sentado a la derecha de Dios Padre. Y dice la palabra de Dios que Él un día regresará. Y esa esperanza nos sostiene a nosotros en medio de todas las circunstancias que nos toca vivir. Amén. A pesar de todo lo oscuro que usted pueda ver su vida, a pesar de que usted no vea salidas, a pesar de que usted no vea respuestas, a pesar de que usted no pueda encontrar una respuesta inmediata y los que quizás usted ha confiado no le han respondido como deberían de responderle, la esperanza está inmovible. Jesús viene pronto y esa es nuestra esperanza para usted y para mí. Los momentos más difíciles y más oscuros, nosotros necesitamos reflexionar y hacer nuestra la palabra de que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y estos judíos que vivían en medio de la dominación romana, que vivían en medio de toda esa frustración, en medio de todos los dolores y frustraciones que ellos podían experimentar, sabían en lo profundo de su corazón que algún día el Mesías prometido vendría, se montaría en un pollino y entraría a Jerusalén. Y esa palabra profética se está cumpliendo en ese momento cuando Lucas lo describe a Jesús entrando a Jerusalén. Amén. Así que vamos a ver, cuando la alabanza y la adoración se da, no se da por una cuestión puramente musical o por una cuestión de talentos o por una cuestión emocional. Es un impacto espiritual en el espíritu del ser humano. Y cuando eso ocurre, nosotros no podemos contener la adoración en nosotros, porque es una voz de esperanza, es una voz de gratitud, es una voz de adoración a aquel que es la fuente de toda nuestra esperanza. Amén. Así que, iglesia, cuando nosotros nos reunimos a adorar, no nos reunimos a adorar porque es parte del culto. Nos reunimos a adorar porque celebramos a nuestro Cristo resucitado y que vendrá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Entonces es importante para nosotros esto. La otra cosa que encontramos previo a lo que quiero compartir con ustedes en este día es que el conocimiento de Jesús acerca de los tiempos futuros es importantísimo. Él habla acerca de lo que va a suceder, lo que en ese momento remoto, en ese momento específico del pasado. Y Él está dando confianza a sus discípulos, porque quien conoce lo que sucederá, quien sabe lo que está pasando hoy, pero que conoce la respuesta final, da garantía y seguridad. Amén. Amén. Tenemos un gran amigo, este hombre se llama Sixto Porras, que él es director para Enfoque a la Familia en América Latina. Tuve el gusto de conocerlo cuando estuvimos en la universidad. Y resulta que cuando nosotros estábamos ahí, Dios le levantó de una forma tremenda. Pero antes él era un hombre que no conocía a Jesús igual que todos nosotros. Y resulta que su mamá era una mujer de Dios, una mujer piadosa. Y dice Sixto en una de sus predicaciones, lo escuchamos una vez, y dice que él y su hermano pues se iban de fiesta, iban a hacer cosas que no convenían, ¿verdad? Y después llegaban ahí
tarde, qué sé yo, oyendo un poco alcohol, quizás otras cosas. Y su mamá estaba sentada en el sillón, esperándolos todas las noches. Y ellos entraban: mamá, buenas noches. Buenas noches, mis hijitos, que tengan una feliz noche, vayan a descansar. Y así se repitió de una manera repetitiva durante años, mientras ellos todavía no tenían una esperanza o una relación personal con Jesucristo. Cuando ellos tienen una relación personal con Jesucristo, explota de una forma tremenda. Hay un avivamiento en la universidad. Dios usa a Sixto, a su hermano y a otros líderes más en esa universidad para tocar las vidas de muchas personas, incluyendo a mí. Y Sixto, un día, ya con los años en su vida cristiana, llega y dice: mamá, oye, ¿por qué tú siempre estás tan tranquila, sentada ahí, esperándonos, y nos dabas la recepción, sabiendo que no andábamos haciendo cosas buenas? Y dice que ella le dijo: mijito, hay algo muy, muy importante que ustedes tienen que conocer. Es que yo conocí el final de la historia. Yo conocí el final de la historia. Y eso está en nosotros. El Espíritu que está en nosotros nos hace conocer la historia al final. Y el Jesús al que nosotros conocemos es triunfante no solo por lo que hizo en la cruz, sino porque es Señor de los tiempos. Él es Señor del presente, Él es Señor del pasado y Él es Señor en el futuro. Y Él conoce todo lo que pasa en el pasado, presente y futuro. Él conoce cuál es tu fin, Él conoce cuál es tu presente e incluso conoce cuál fue tu pasado también. Y Él se mantiene firme, y nuestra estabilidad no es por lo que vivimos, sino por lo que Él conoce y sabe que será nuestro fin. Amén. De manera, cuando vemos las noticias o cuando alguien nos viene a decir cosas diferentes acerca de eso, nosotros ya conocemos el final de la historia. Amén. Jesucristo es vencedor, y Él vencerá hoy, Él vencerá mañana, porque Él es el gran triunfante en medio de nosotros. Amén. La otra cosa importante que tenemos que ver en este pasaje es que Él dice, la palabra dice que Él vino montado en un pollino, un burrito. Y ese pollino, me encontré una frase muy interesante, porque alguien dijo que la naturaleza sabe quién es Cristo. El burrito sabía quién era, porque se supone que no lo había montado nadie, ¿no? Y era el primero que lo iba a montar, probablemente que no iba a estar como muy confortable, ¿verdad? Que alguien lo montara. No tenía idea de que alguien se iba a montar en él. Pero ese burrito conocía a quién se estaba montando encima de él. Era Cristo. Y dice esta persona que escribe esto, dice: el que no reconoce hoy en día a Cristo es el más inteligente. Que se concibe como más inteligente. Vivimos en un tiempo, si el ser humano es capaz de llegar y ser muy orgulloso acerca de su conocimiento, sus estudios, su posición, y negar la existencia de Dios, negar que Dios no es real, negar que Jesús es una historia, y que eso de que vendrá, quién sabe si va a ser así, vendrán ovnis tal vez o lo que sea. Pero déjeme decir que si un burrito identificó a Jesús y nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros somos privilegiados. Aleluya. Porque la naturaleza gime a una por ser redimida, dice Pablo en Romanos. Porque nosotros somos su real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, dice la palabra del Señor. Amén. En ese marco, nosotros queremos compartir con ustedes 3 puntos importantes. Número 1, de que el triunfo de Jesucristo es nuestro triunfo. Amén. Amén. Dígale a la persona al lado: el triunfo de Jesucristo es mi triunfo. Amén. Dígaselo con convicción, ¿sabe? El triunfo de nuestro Señor Jesucristo es mi triunfo también. Ahora usted ya lo dijo aquí. Mañana, cuando usted sale a su trabajo y tal vez su jefe no tenga cara de buenos amigos, usted se va a decir a usted mismo: Señor, tu triunfo es mi triunfo también, Señor. Y el día martes, cuando las cosas no anden muy bien, Señor, tu triunfo es mi triunfo también. Porque es cada día, dice la palabra de Dios, basta cada día su propio mal, dice Jesús. Amén. Entonces, el triunfo de nuestro gran Señor es nuestro triunfo también. Aleluya. Y miren lo que dicen los primeros versículos, vamos a repasarlo un poco. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Dice: y aconteció que llegando cerca de Betsabé y Betania, en el monte que se llama de los Olivos, Jesucristo iba a ir nuevamente al monte de los Olivos, e iba a experimentar un momento tremendamente importante en todo lo que era su ministerio. Dice: envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente.
que al entrar en ella hallaréis un pollino. Mateo dice que encontraron un pollino, o iban a encontrar un pollino con el asna, o su mamá, pues. Entonces iba a estar la asna o la mamá asno, ¿verdad? Junto con su pollino, ¿no? Entonces eso es importante saberlo también, porque el pollino no estaba solo, y llevan a ambos juntamente para que puedan estar y hacer esa tarea tan importante. Dice, y si alguien les preguntare por qué lo desatáis, le responderéis, porque el Señor los necesita. Y fueron los que habían sido enviados y desataban el pollino de sus dueños, y sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ok, lo primero que encontramos aquí es que vale la pena señalar que arrojaron básicamente ¿saben qué? Voy a ir atrás. Lo primero que tenemos que recordar es que todo le pertenece a Él. Todo, absolutamente le pertenece a Él. Entonces, cuando nosotros encontramos esto en este pasaje, es que Jesús ordena a sus discípulos encontrar este animal, este pollino. Y número uno, Jesús podía haberlo hecho él mismo, pero no le bastó con hacerlo él mismo. Él quiere que nosotros seamos parte de esto. Ahora, cuando encontramos a los famosos grandes líderes en medio de nosotros, se caracterizan por ser aquellas personas que les dicen a otros que vayan y hagan lo que tienen que hacer ellos, ¿no es cierto? En el trabajo pasa, en la casa pasa, mamá llega y le dice a papá, oye, mira, necesitamos lavar los platos, ¿verdad? Y papá inmediatamente se pone todo el atuendo, ¿no es cierto? Y va a lavar los platos, amén. Eso pasa en su casa. Necesitamos orar por alguien aquí, ¿no es cierto? Papá traslada esa bendición, ¿no es cierto? Si ya tiene hijos más grandes, oye, mijo, su mamá quiere que lave los platos, anda, ven, lava los platos. ¿Pasa en su casa? Bueno, con mis hijas yo intenté hacer eso, ya ellas ya se fueron, lo intenté, pero nunca funcionó, ¿verdad? Siempre terminaba lavando los platos. Anyways, el punto es que Jesucristo, Él es capaz de hacerlo absolutamente todo, pero Él quiere que usted y yo seamos parte de Él. Él quiere que usted y yo seamos parte de lo que es la gran tarea que tenemos por delante, o que Él tiene por delante. No porque Él no pueda hacerla, no porque no pueda ser exitosa, ya es exitosa porque Él es exitoso. Él es el campeón de campeones. Él quiere que usted y yo seamos parte para que nosotros abracemos la victoria que Él tiene y que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Amén? Cuando Él nos permite a nosotros y nos involucra en su obra, Él lo hace con el propósito de que usted y yo crezcamos y disfrutemos las mieles del triunfo en medio de todas las cosas. Amén. Entonces, es fácil para nosotros llegar y tratar de hacer algo para el Señor, pero ya Él lo hizo todo. Pero Él nos invita a nosotros para que disfrutemos de su victoria. Yo recuerdo hace años cuando hasta estaba en la iglesia, tenía unos 20 años, hace poquito de eso, nada más. 40, más o menos. Y resulta que estábamos en la iglesia ese día, estábamos en un culto muy tremendo, fue un mover de Dios tremendo en ese lugar. Y resulta que cuando terminamos el culto estábamos adorando, y era una adoración poderosa, todo el mundo metido levantando sus manos, qué sé yo, y en eso yo abrí mis ojos y había una joven sentada justo al frente mío y tenía la Biblia en sus regazos. Cuando yo la vi, ella tenía sus manos y arrancaba las páginas de la Biblia. Yo cerré mis ojos y seguía adorando, ¿verdad? Para tratar de escapar de todo lo que estaba pasando al frente. Cuando volví a abrir mis ojos, una vez ella tenía literalmente una montaña de páginas de la Biblia en su regazo. Era evidente que ella tenía problemas espirituales, era evidente que ella tenía problemas de posesión demoníaca. Y yo lo sabía. No tenía que tener un discernimiento espiritual grande para poderlo saber, ¿saben? Si usted ve a alguien que está haciendo algo así, usted sabe que algo no está bien. Amén. Y está en la iglesia. En ese momento, yo dije, bueno, voy a tener que hablar con el pastor. Entonces teníamos 3 pastores. Había un pastor que Dios lo usaba de una forma tremenda, liberación y todo eso. Ahora está con el Señor. Cuando terminó el culto, la joven estaba fuera de control. Y todos los que estaban al lado ya se habían ido. Yo me quedé ahí. Entonces yo dije, bueno, yo voy a llamar al pastor Eric. Y me voy, Eric. Hay una muchacha ahí que parece que está endemoniada. ¿Saben qué dijo él? ¿Qué creen que dijo él? Él me dijo, ¿sabes qué?
Vaya, use la palabra. Vaya usted, use la palabra. En ese momento yo estaba aterrado, porque yo nunca había sido parte de lo que podía ser la liberación demoníaca de alguna persona. Ahora, si usted se detiene por un instante, eso no era sencillamente vaya, hágalo usted, porque yo tengo que hacerlo, ¿no? Él estaba queriendo que yo fuera partícipe de la dulzura de ver una persona liberada, estar atada, estar libre en Cristo Jesús. Y eso fue justamente lo que sucedió. Hermanos, ese fue uno de los días, una de las noches más trascendentales en mi vida. Ahora, yo no ando buscando demoniados, tratando de buscar liberar a nadie, no, porque no es atractivo eso, ¿no es cierto? Y me ha pasado varias veces. Pero lo que sí le puedo decir es que cuando usted se encuentra con una persona que está sufriendo a causa de la opresión del diablo, la enfermedad o los problemas o las vicisitudes de la vida o cualquiera que sea la circunstancia, el victorioso que vive en usted le está guiando a poder ser una bendición, y no solamente para ser una bendición, para que usted disfrute las mieles de la victoria que él logró en la cruz del Calvario en favor de esa persona. Amén. Es importante ser parte de eso. Estos discípulos llegaron y él les dijo: ¿saben qué, chicos? Vayan, síguenme ese pollino porque lo vamos a necesitar. Probablemente Jesús ya conocía a esa familia, porque no era normal que alguien llegara y dijera: sí, toma, llévatelo nomás. Probablemente sí ya le conocía, pero era importante que alguien fuera, y no solamente que fuera, sino que le creyera a él incondicionalmente, que es nuestro segundo aspecto en este. Ellos no ponen reparos acerca de esto, ellos no cuestionan lo que Jesús les está diciendo. Ellos sencillamente se preocupan. ¿Y qué si alguien viene y nos dice qué vamos a hacer con ese pollino? Ellos estaban seguros de que el que les estaba enviando los estaba enviando con autoridad y con propiedad también. Ellos estaban seguros de que el maestro con quienes ellos habían caminado durante 3 años le conocían perfectamente y sabían que este Jesús era el que les estaba comisionando ahí. Déjeme decir una cosa: Dios sigue llamando gente para poder hacer la obra misionera. Amén. Dios sigue llamando a una iglesia a que ponga la mano en el arado y haga la obra la cual nos ha encomendado a nosotros. Y Él nos dice sencillamente: vayan y hagan lo que yo les he mandado. Lo que Él busca de nosotros no es cuestionar, lo que Él busca de nosotros es responder en obediencia. Porque la respuesta en obediencia es lo que busca ese Cristo triunfante al cual nosotros servimos. Muchos de nosotros no olvidamos que es cuando Dios necesita algo, muy bien puede hacerlo Él mismo, pero aún así nos pide a nosotros el movernos con fe y hacer lo que nos envía. Ahora, la otra cosa importante que encontramos, y ahora sí, su triunfo es nuestro triunfo. Amén. El primer detalle que encontramos en estos versículos del 30 al 38, del 35 al 38, es que le dijeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y su manto tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dice que arrojaron mantos sobre el lomo de este pollino donde se montó Jesús. Eso era una costumbre, parte de lo que significaba el dar honor a una persona que podía entrar. El hecho que Jesús entrara, el hecho que Jesús pudiera introducirse en Jerusalén en un pollino, tiene un mensaje maravilloso, y es que el príncipe de paz, Él entraba en paz en esa ciudad. Él entraba no solamente en paz, sino que Él entraba para hacer la paz entre Dios y los hombres. Él entraba como el cordero que fue inmolado para poder ofrecerse a sí mismo en favor de cada uno de nosotros. Entonces encontramos a Jesús en este momento no solamente entrando para poder traer paz, pero esa paz es el triunfo que el mundo necesita en este momento y el mundo necesita en el día de hoy. Vivimos tiempos muy complicados, ¿no es cierto? Vivimos tiempos en los cuales hay guerras por todo lado y nadie tiene respuesta para eso.
pero nosotros tenemos la respuesta y la respuesta se llama Jesucristo. El hombre no necesita mejores gobernantes, el hombre necesita a Cristo Jesús en sus vidas. En los hogares no necesitan mejores estrategias en términos de lo que puede ser la forma en que las parejas deben llevarse. Los hogares necesitan la presencia de Jesucristo en sus hogares. Los hijos hoy en día no necesitan mejores modelos paternos de acuerdo a la psicología moderna. Necesitan el modelo del Cristo victorioso en la vida de ellos. Hablaba con una de mis hijas. Ella tiene 2 hijos ahora. Es muy interesante, ¿saben? Cuando uno llega a una etapa en la cual en el principio tú tienes tus hijos, los que ya tienen nietos, ¿cuántos tienen nietos aquí ya? Amén, qué bueno, es una bendición, ¿no es cierto? Y cuando uno logra conversar con un hijo ya con nietos, es realmente hermoso. Y a mí, yo soy el tipo de papá que a mí me gusta, yo creo que lo que hicimos, ya lo hicimos. O sea, ¿verdad? Yo no tengo que convencer a ninguna de mis hijas de que hagan algo diferente o de que hacerlas cambiar de opinión con respecto a las cosas. Lo que sembramos en el corazón de ellas ya está sembrado, y gloria a Dios porque es buena semilla. Amén. Y entonces sus bebés están pequeños, 4 años, 5 meses, 6 meses tiene sobre. Y ella ya está pensando dónde los va a poner a estudiar, en qué escuela los va a poner a estudiar. Y ella es de la opinión de que está bien si van a la escuela pública, a pesar de todo lo que las noticias dicen, ¿saben? De hecho, ella piensa así desde que ella era una adolescente. Nosotros la estuvimos cuando estuvimos de misioneros fuera en América Latina, en escuelas privadas, por las circunstancias que nos tocaban vivir. Era mejor, tal vez para ellas eso. Pero cuando vinimos aquí a los Estados Unidos, las escuelas privadas de nuestro contexto latinoamericano son como las escuelas de aquí. Tienen recursos y mejores todavía de lo que podemos tener muchas veces en los contextos latinoamericanos. Y ella siempre pensó, papi, yo prefiero estar en una escuela que no sea privada, que no sea cristiana, porque ahí yo puedo realmente ser única, puedo realmente ser cristiana y mostrarle a los demás lo que significa ser cristiano. Y eso es lo que hablábamos en estos días, hoy en la mañana precisamente, acerca de cómo ella piensa que sus hijos deberían ir a una escuela privada, a pesar de que hoy en día se habla acerca de todo lo que pueden enseñar acerca de la sexualidad, de los conflictos que hay con todo esto. Ella dice, no, porque es en mi casa donde mis hijos van a recibir los fundamentos de la fe que sostendrán su vida. Amén. Y amén a eso. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos tiempos donde las situaciones son conflictivas. Pero cuando Jesucristo es el Rey, el Señor triunfante en nuestros hogares, no habrá nada que conmueva a nuestras familias, y nuestros hijos tendrán una piedra angular sobre la cual ellos podrán crecer y podrán enfrentar las circunstancias de la vida. Que podrán enfrentar incluso las amenazas de todo lo que pudiera alguien querer enseñar. Ellos creerán y sabrán en quién han creído y responderán de acuerdo en quién ellos han creído. Alabanza. Y ese Cristo triunfante es el que realmente nos ayuda a nosotros a entender ese principio importante. Ahora, la palabra nos enseña a nosotros, y este pasaje habla acerca de la adoración, y la adoración es algo que está muy cerca de todo cristiano. ¿Amén? ¿Cuántos son adoradores aquí? No digo cantantes, porque hay buenos cantantes, pero no hay buenos adoradores a veces, ¿no es cierto? Amén. Yo soy bueno adorando en el baño, sí, cuando estoy en la ducha, my goodness. Apagan la ducha y todo el mundo empieza a llorar, ¿verdad? Pero anyway, ¿qué le vamos a hacer, no? Cuando ministramos en la iglesia, hay cantos que tocan mi corazón, y hay uno de estos que habla acerca de he decidido seguir a Cristo. Y cuando yo empezaba a cantar eso, mis hijas se iban resbalando un poco en la silla, ¿verdad, papi? Por favor, no cantes, ¿verdad? Pero bueno, no fue por mi gran voz, pero la adoración la cargamos allá. Amén. Amén. Y eso es lo que sucede en esta escena, en este momento. El Cristo triunfante se monta en el pollino, y hay algo, no solamente que empiezan a recordar toda la palabra profética, ¿no? Y eso no es una cuestión meramente humana, déjenme decirlo, porque ahí estaban los fariseos. Y si había alguien que conocía acerca de los cumplimientos de los tiempos y de las profecías dadas, eran los fariseos. Amén. Pero ellos no tuvieron el clic en su espíritu. Pero la gente normal, la gente del pueblo, la gente sencilla, la gente que tenía un corazón para Dios, el Espíritu de Dios le hizo el clic.
Y cuando ellos vieron a Jesús montarse en ese pollino, ellos rompían ramas y empezaban a tirarlas a los pies. Y ellos empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y reconocer su señorío, reconocer que Él era el Mesías que estaban esperando. Aleluya. Los grandes sabios de su tiempo no lo pudieron hacer, pero estos levantaron en gozo y en adoración, porque es una obra del Espíritu Santo en nosotros. La adoración es una convicción y es una efervescencia dada por el Espíritu de Dios. Cada vez que usted y yo nos ponemos a adorar a Dios, déjeme decirle que es el Espíritu de Dios en nosotros. Estamos deseando, anhelando que Jesús venga. Estamos gozosos por su presencia. Estamos convencidos de que Él está en el lugar. Estamos sabiendo de que Él va a intervenir en nuestras vidas. Estamos sabiendo de que aquel que se levantó de los muertos está vivo y reina en medio de nosotros. Es lo que inspira nuestra adoración. Eso es lo que inspira nuestra adoración. Amén. Por eso los problemas no pueden apagar esas circunstancias. Amén. Mujeres que sufren en sus hogares, las verán ustedes limpiando y adorando al Señor, limpiando la casa y glorificando el nombre de Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios mora en ese hogar. No por la estabilidad que tenga, sino porque el Rey de Reyes y Señor de Señores mora en el corazón de esa mujer. Le trae esperanza, le trae gozo, le trae libertad. Ese es el mismo Cristo al que nosotros adoramos y bendecimos. Amén. Esa es la realidad de la adoración. Aleluya. Ese cuadro no lo podían entender los fariseos. Amén. Los otros podrían decir: estos están locos, y decirle: maestro, ¿qué están haciendo estos? Repréndelos. Porque ellos no tenían idea de lo que estaba pasando. Pero las personas que tenían un corazón conforme al corazón de Dios, podíamos entender eso. Podemos entender que nosotros podemos disfrutar de ese triunfo. Cada vez que la iglesia se reúne para adorar al Señor, celebramos su triunfo. Cada vez que celebramos la Santa Cena, celebramos su triunfo. Aleluya. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, celebramos su triunfo. Aleluya. Cada vez que podemos llegar y dar testimonio a otra persona, celebramos su triunfo. Porque no damos un mensaje vacío, no damos un mensaje que sencillamente trata de ganar adeptos. Es un mensaje de gloria y de victoria que este mundo necesita escuchar. Amén. Aleluya. Hay una película que se llama China Llora. Si usted la puede ver algún día, se la recomiendo. Es una película cristiana. En esa película había una mujer, una pareja, ellos tienen sus hijos en medio de los momentos de mayor opresión en China. Aún todavía es así, pero en esos tiempos donde había tanta opresión, el esposo de alguna manera logra salir de China y ella queda sola, pero tiene que estar buscando cómo dar de comer a sus hijos, y el Estado no da leche a los que no son parte del Partido Comunista. Y ella estaba en la mira de todo lo que era el Partido Comunista a causa de sus convicciones cristianas. Ella fue criada en una escuela cristiana y llevada a la iglesia cuando era niña, desde que toda la revolución china se diera. Y por un tiempo fue parte de lo que el Partido Comunista enseñaba, pero resulta que el Espíritu de Dios comienza a obrar en ella y la fe reverdece y ella comienza a actuar como cristiana, a vivir como cristiana, lo cual es una gran amenaza en una situación política como esta. Esta mujer empieza a buscar leche para sus hijos y llega a un lugar donde precisamente hay una mujer, y esa mujer es la que provee los tiquetes para que le den leche a las personas, especialmente las madres. Y ella le dice: oye, vete a la casa, ahí podemos encontrar más ayuda. La cristiana le dice, ni se puede identificar como cristiana, entonces se va a ella, y cuando ella entra en ese lugar, es un edificio que tiene un gran patio adentro, y cuando llega a ese gran patio hay un grupo de personas sentadas, y son cristianos, y ellos están cantando, ellos están adorando en ese lugar. Aleluya. ¿Sabe cómo lo hacían? Alabanza. Bendito sea Dios. No necesitamos sonido. El sonido que agrada a Dios, la adoración que nace de un corazón que conoce a su Dios, toca y regocija el corazón de Dios. Alabanza. Y es el Espíritu en nosotros. Es el Espíritu en nosotros, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo en nosotros,
Sabe que el Espíritu Santo tiene varios nombres y uno de los que más me agrada es el Espíritu del Hijo. Usted y yo lo tenemos. Amén. El Espíritu del Hijo está en nosotros. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted y yo sabemos y podemos reconocer al Padre por el Espíritu del Hijo que está en nosotros. Aleluya. Y por eso podemos decir Abba, Padre. Alabanza. Abba, Padre. Eso es música a los oídos de nuestro Rey. Aleluya. Eso es música a los oídos del Señor. Gloria. Aleluya. Y estas personas humildes que tal vez no tenían crédito delante de nadie son los que Dios usa para levantar su nombre, reconociendo la entrada gloriosa del gran Mesías, la promesa cumplida, el momento glorioso donde se abre la gran brecha entre el cielo y la tierra, donde el Hijo del Hombre entra en medio de nosotros. El primer Adán falló y el postrer Adán está entrando. El Hijo del Hombre está entrando para abrir un camino para cada uno de nosotros. Por último, esta es una de mis partes favoritas. Que eres el gran triunfador, eres el Cristo triunfante. Debemos estar apercibidos para su segunda venida. Amén. Amén. Debemos estar listos para cuando Él venga. Me gusta ir a Mateo capítulo 21, la misma historia, pero hay una parte que me encanta en Mateo. Mateo la presenta de una manera diferente. Mateo 10:11 dice: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Amén. Toda la ciudad se conmovió. Hay un famoso coro que dice que cuando Cristo pasa, algo sucede, algo pasa también, algo sucede. O sea que cuando Jesucristo entra en escena, algo pasa en donde quiera que esté. Jesús entró en la ciudad de Jerusalén y la ciudad se conmovió literalmente. Todo lo que fue el liderazgo, todo lo que fueron las personas, los cimientos, la estabilidad, todo lo que fue el entorno social fue conmovido por ese momento. El mover religioso en ese lugar fue conmovido absolutamente. Los cimientos de la religiosidad de muchos fue conmovida a causa de la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme decirle que eso fue maravilloso, pero lo que conmovió el mundo entero, el universo entero, fue cuando Jesucristo se levantó de los muertos. Esa piedra fue quitada de su tumba y Él se levantó de ese lugar victorioso y vivo para siempre. Amén. Y nosotros debemos de vivir apercibidos. Como iglesia, hermanos, hay muchas cosas que nos pueden distraer. Esa es una parte que es bien importante para nosotros. Usted y yo podemos vivir la vida cristiana y podemos vivir una vida cristiana cómoda. Podemos vivir una vida cristiana en la cual quizás hay circunstancias las cuales nos permiten a nosotros el disfrutar de cierta comodidad. Pero no se supone que nosotros vivamos vidas cómodas. Si usted ha escuchado un mensaje, venga a Jesucristo y todos sus problemas se acabarán. Venga a Jesucristo y usted podrá vivir una vida en la cual todo va a estar bien. Déjeme decirle que no es el mensaje que yo encuentro en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en estos tiempos la situación se pondrá de mal en peor. Pero para nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la convicción y tenemos la presencia del Espíritu Santo, nos ayudará a nosotros a no estar conformes con la situación que está sucediendo y con lo que se está dando. Vivimos en un país que adora, es un Dios literalmente. La comodidad y la prosperidad en este país se adora. Usted encuentra personas que vienen aquí con la posibilidad de tener vidas bastante favorables. Y todos los que estamos aquí somos inmigrantes de una forma u otra. Pensamos en algún momento buscar una mejor estabilidad. Y está bien,
Está bien tener eso porque beneficia a nuestras familias. Pero lo que no está bien es dejar que el espíritu que gobierna esta nación sea el espíritu que nosotros servimos, el espíritu de la comodidad, el espíritu de la pasividad, el espíritu al poder estar recibiendo constantemente, porque nosotros somos la iglesia del Cristo triunfante. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y usted y yo no estamos aquí solamente para poder tener un buen trabajo, el sueño americano de una casa. Estamos aquí para poder inspirar el mover más glorioso y maravilloso en la historia de la humanidad. Y es el mover del Espíritu de Dios. La obra de Cristo vencedor. La obra de aquel que resucitó de los muertos. Y como iglesia necesitamos marchar más que nunca, mostrando de la gloria de Cristo Jesús. Son tiempos difíciles, tiempos de opresión, pero debemos levantar nuestra frente, como dice la palabra, porque nuestra redención está cerca. Jesucristo aparecerá en las nubes en un abrir y cerrar de ojos. En esos tiempos allí, cuando Jesús entra, hubo algunos que no estaban apercibidos, estaban enceguecidos por su religiosidad. Déjeme decirle otra cosa: usted puede estar en una iglesia, pero no es cristiano por asistir a una iglesia. Yo fui a una iglesia muchos años. Mis papás conocen a Jesús cuando yo tenía 3 años, y durante mi niñez fue maravilloso, pero después me convertí más en cristiano que en cristiano. Iba a la iglesia, conocía la Biblia, pero eso no me convertía en un cristiano. El cristiano marca una diferencia. El cristiano es diferente. Así que si nos sentimos cómodos, es tiempo de sacudirnos de esa comodidad. Es tiempo de decirle: Señor, yo no quiero estar desapercibido, yo no quiero estar fuera de todo lo que tú tienes para mí. Él vino con esta escritura que se encuentra en Mateo 24, 36, 44. Dice: pero el día y la hora nadie, día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sí, nuestro Cristo triunfante y vencedor entró una vez y para siempre para traernos victoria. Pero no es tiempo de velar, es tiempo de velar, es tiempo de estar adormecidos, no es tiempo de poder estar conformados a este siglo, es tiempo de estar apercibidos en los tiempos que estamos viviendo, porque nuestro gran Señor, vencedor, triunfante, victorioso, marcha delante de nosotros. Y la iglesia es su ejército. Amén. Tú y yo. Aleluya. Vamos a ver. Levante sus manos a ustedes.